Bueno, es un gusto poder estar otra vez compartiendo con todos vosotros la palabra del Señor. Y bueno, en esta oportunidad quisiera que leamos en el libro del profeta Jeremías capítulo 17, ¿no? Que nos dice así la palabra del Señor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y ahí viene una pregunta, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La verdad que el Señor me estaba hablando, ¿no? Acerca de este pasaje y reflexionando un poco acerca de lo que es el corazón, realmente, nuestro corazón. Y cuando hablamos de corazón, estamos hablando, vamos a decir así, de la parte interna de nuestro ser, ¿no? Donde se gestan, digamos, los pensamientos, donde se gestan también toda nuestra parte sentimental, podríamos decir lo que es el núcleo de nuestro ser, ¿no? Y lo que me llama la atención, lo que dice el Señor, ¿no? Dice, es engañoso, es engañoso. El corazón dice, es engañosos, dice, más que todas las cosas. Engañoso, claro, pensamos, ¿qué es engañoso? Engañoso es algo que es, que quiere aparentar lo que no es. El engaño es una mentira, ¿no? Así que fijaos, dice que el corazón del hombre es, por decirlo así, es mentiroso, es engañoso, dice, y más que todas las cosas. Y como si esa fuera poco, todavía le añade, dice, y perverso. Eh, en realidad esa es la característica de lo que es, de lo que somos nosotros los seres humanos en cuanto a nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal, ¿no? Dice la palabra que Dios, Él cuando nos creó a imagen de Dios nos creó. Así que cuando vemos, por ejemplo, el ser humano, cuando vemos al primer hombre, la primera mujer en el huerto del Edén, Dios lo había creado al hombre y dice la Biblia que nos creó a imagen de Dios y a semejanza de Dios. Dios había soplado aliento de vida, así que Él nos dio la vida y nos dio de su imagen y nos dio de su semejanza, ¿no? Así que estábamos, el ser humano cuando fue creado en un estado de santidad, ¿no? Y bueno, tenía tanto el hombre y la mujer, sabemos que en el huerto del Edén ellos se paseaban con Dios, tenían relación con Dios, así que ellos vivían en un estado de santidad, en un estado de inocencia. Cuando el Señor le dijo, cuando les puso en el huerto del Edén, le dijo, mira, vosotros de todos los árboles del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice, no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿no? Y bueno, todos ya conocemos en cierta manera lo que pasó, pero cuando el hombre y la mujer comieron, porque fueron tentados por la serpiente, ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos fueron contaminados por el pecado. Ahí la naturaleza humana, digamos, vamos a decir, se contamina y así de esa manera entra el pecado en el mundo, ¿no? Todo, por supuesto, llevado por la serpiente, que sabemos que es Satanás, que vino a tentar con engaño al ser humano y de esa manera el ser humano queda contaminado por el pecado y justamente es esa la característica que tiene el ser humano, ¿no? El ser humano es pecaminoso. Por eso nos dice acá Jeremías, haciendo un poquito un análisis de lo que es la naturaleza humana, dice hablando del corazón del hombre, dice es engañoso
más que todas las cosas y perverso. Y después viene a continuación una pregunta, ¿no? Y después una respuesta como consecuencia de la pregunta. Dice, ¿quién lo conocerá? ¿Quién puede conocer el corazón del hombre? ¿Quién puede conocer el interior del ser humano? Pero después viene la respuesta, y es la respuesta de Dios. Dice, yo, Jehová, dice que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, el Señor contesta, a la pregunta, ¿quién lo conocerá? ¿Quién conocerá el corazón que es engañoso y perverso más que todas las cosas? El Señor contesta, yo soy, yo Jehová, yo soy el que escudriño la mente y el corazón del hombre, o sea que yo soy el que lo conozco. Así que en definitiva, el único que conoce realmente el corazón del hombre, el interior del ser humano, es Dios. Nosotros los hombres no podemos conocer el corazón del hombre a no ser que Dios nos revele, ¿no? Nos revele, nos muestre lo que hay en el corazón del hombre, ¿no? Pero fijaos, ya esto lo vemos también en el caso concreto de lo que pasó. Recordad cuando Dios había desechado a Saúl y le dice a Samuel, mira, yo quiero que tú vayas a la casa de Isaí de Belén porque yo me he provisto de rey de uno de sus hijos. Y entonces lo mandó a Samuel a que ungiera a uno de los hijos de Isaí, ¿no? Y bueno, fue así que ya todo un poquito conocemos la historia, ¿no? Cuando llega Samuel a la casa de Isaí, Isaí empieza a hacer desfilar a sus hijos delante de Samuel, y claro, cuando veo el primer hijo, que era muy parecido, era un hombre guapo, tenía un gran físico, entonces dijo, wow, este debe ser, ¿no? Pero el Señor ahí le dice, no, es alto que yo, a este yo no lo he elegido, ¿no? Y ahí es donde deja el Señor una enseñanza a Samuel y por supuesto nos la deja también a nosotros. Le dice, no te equivoques porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios es el que mira el corazón. O sea, el único que puede mirar el corazón y saber lo que hay en el corazón del hombre, el único que puede mirar lo que hay en el interior del corazón del hombre es Dios. Nosotros no podemos, y por eso tampoco podemos juzgar. A veces nosotros nos equivocamos cuando juzgamos, a veces a ciertas y determinadas personas. Nosotros nos equivocamos. ¿Por qué? Porque nuestra mirada es muy limitada. Nosotros miramos lo que está delante de nuestros ojos, pero no podemos mirar más allá. El que mira más allá es Dios, es el Señor. Y eso nos pasa, vamos a decir así, en el conocimiento que nosotros tenemos de las demás personas. Pero también pasa en el conocimiento personal. Muchas veces nosotros decimos, y nosotros a veces decimos que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, porque supuestamente nosotros sabemos lo que hay en nuestro interior. Muchas veces nosotros sabemos cuáles son las intenciones de nuestro corazón, pero ahí tampoco nosotros llegamos. Puede ser que nosotros a nosotros mismos nos conozcamos un poco más de lo que nos pueden conocer las otras personas. Pero aún nosotros mismos desconocemos lo que hay en lo profundo de nuestro corazón, a no ser que Dios nos lo revele, a no ser que Dios nos lo muestre. Porque esto que está diciendo el Señor acá también es válido para nosotros. Cada uno de nosotros, por más hijos de Dios que seamos, por más creyentes que seamos, nosotros tenemos esta naturaleza. Nuestra naturaleza es carnal, es pecaminosa. Lo que pasa es que en nosotros los hijos de Dios sucede algo que no sucede en las demás personas. Aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos conocido a Cristo, que le hemos entregado nuestro corazón, por supuesto se ha producido en nosotros el nuevo nacimiento. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es que la nueva naturaleza, o sea, el Espíritu de Dios
ha venido a morar en nosotros y ha creado ese nuevo hombre en nuestro interior, ese nuevo hombre en nuestro corazón, ¿no? En nuestro ser interior. Pero el viejo hombre sigue estando allí, ¿eh? Y vamos a lidiar con el viejo hombre siempre, vamos a lidiar con la vieja naturaleza hasta el día en que nosotros pasemos de esta vida, el día que nosotros seamos liberados, como dice el apóstol Pablo también en algún momento, cuando seamos liberados de este cuerpo de muerte, bueno, bendito sea el Señor, vamos a entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios y ya no vamos a tener ese problema, no vamos a tener esa lucha con nuestra naturaleza humana, contra nuestra naturaleza carnal, ¿no? Pero mientras estemos acá en esta naturaleza, tenemos esta lucha con la carne. Pero a lo que quiero ir, hermanos, con esta palabra, para que nosotros meditemos y reflexionemos, es que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, tampoco, porque el Señor dice, fijaos, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? O sea, ni tú ni yo conocemos tampoco nuestro propio corazón. El único que conoce nuestro corazón en profundidad, en definitiva, es Dios. Y acá es donde nosotros muchas veces nos equivocamos. Nosotros a veces decimos, no, yo me conozco, yo sé quién soy. ¿No? Muchas veces nosotros lo decimos y a veces a veces nosotros nos jactamos de que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Yo sé lo que hay adentro mío, yo sé lo que hay adentro de mi corazón. Sí, es verdad. Quizás yo puedo saber lo que hay dentro de mi corazón, puedo saber más de lo que lo pueden saber otras personas que me conocen. Pero hay ciertas áreas de mi vida interior, de mi corazón, que yo no conozco. A no ser que Dios realmente me lo muestre, a no ser que Dios a veces me lo revele, ¿no? Y por ejemplo en la Biblia tenemos algunos ejemplos que nos pasa de personas que, digamos, creían que se conocían y después se dieron cuenta que no se conocían tanto, ¿no? Ustedes recuerdan el caso, por ejemplo, de Pedro, ¿no? Cuando, bueno, de los discípulos, cuando el Señor Jesucristo habló con Pedro, bueno, estaba hablando con los discípulos justo unos momentos antes de que vinieran justo a tomarlo preso al Señor. El Señor les dice a los discípulos, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, ¿no? Y entonces Pedro dijo, no, Señor, yo no me voy a escandalizar de ti. Puede ser que estos otros sí se escandalicen, pero yo no, yo soy, como diciendo, no, yo soy Pedro, ¿no? Yo no te voy a negar, Señor, yo estoy dispuesto a dar la vida por ti, si fuera posible. Y el Señor le dice, mira, Pedro, no te equivoques, Pedro. Tú tú te vas a escandalizar también junto con los otros discípulos. Y él decía que no. Y hasta incluso hasta dice que hasta blasfemaba, hasta decía palabras fuertes, ¿no? En contra, ¿no? Y el Señor le dice, mira, Pedro, vas a ver una cosa. Yo te voy a enseñar quién eres tú. Tú no te conoces. No se lo dice así directamente con estas palabras, pero estoy un poquito parafraseando. Es como que el Señor le dice, mira, yo ahora te voy a demostrar quién eres tú. Yo te voy a mostrar quién eres tú. Tú todavía no te conoces, pero yo te voy a enseñar quién eres tú. ¿Y qué pasó? Entonces le dice el Señor, mira, antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Como diciendo, mira, va a ser todo tan rápido que prácticamente en un momento me vas a negar, no una vez, me vas a negar 3 veces. Y es como que el Señor le quería demostrar a Pedro quién era Pedro. Pedro creía que él se conocía, pero el Señor le dice, yo te voy a mostrar realmente quién eres tú, Pedro. Y así sucedió. ¿Por qué antes que el gallo cante 2 veces? Esto no lo dicen todos los que relatan esta parte
de los evangelios. Solo hay uno de los evangelistas que hace aseveración en cuanto a esto. Dice, antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces, ¿no? En otros evangelistas dice, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Pero acá dice, antes que el gallo cante 2 veces me vas a negar 3 veces, ¿no? Porque ustedes vieron que cuando el gallo canta, nunca canta una vez, ¿no? El gallo canta una vez y al ratito canta de nuevo. Entonces, prácticamente casi no hay margen entre un canto y el otro del gallo. El gallo canta y al ratito canta de nuevo, ¿no? Entonces, el Señor dice, mira, en ese lapso entre que cante el gallo una vez y en que cante la segunda vez, tú ahí en ese lapso me vas a negar 3 veces. Y es como que el Señor está queriendo decir, yo te voy a enseñar, Pedro, quién eres tú. Y Pedro no lo aceptaba, decía, yo no puedo fallarle al Señor, yo estoy dispuesto a dar la vida por Él. Pero después siguiendo adelante en el relato de lo que pasa, de lo que sucede, encontramos que justo antes que el gallo cante 2 veces, Pedro le negó 3 veces. Y cuando le negó la tercera vez, dice que Pedro se acordó de lo que Jesús le dijo y dice que lloró amargamente, amargamente. Así que ahí se produce un quebranto en la vida de Pedro, un quebranto tan grande que según dice según vemos, ¿no?, a través de las escrituras, las actitudes que a partir de ese momento empieza a tener Pedro, yo creo que Pedro nunca más llegó a ser la misma persona después de esa experiencia. En esa experiencia Pedro fue quebrantado, en esa experiencia Pedro se dio cuenta quién realmente era él y ahí desesperadamente Pedro es como que estaba esperando encontrar la oportunidad para pedirle perdón al Señor, ¿no? Y después vemos lo que pasa, ¿no? Cuando después se vuelve a encontrar con el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Y bueno, y así se lo hace 3 veces el Señor. Y es como que en cierta manera Pedro ahí queda restablecido en su comunión, en su relación con el Señor. El Señor, por supuesto, le perdona su pecado, le perdona, digamos, su negación, ¿no? Pero en cierta manera, llegando al punto de lo que quiero llegar, aquí Pedro es como que llega realmente a ver y a reconocer quién era él, ¿no? Se da cuenta de que su corazón es engañoso, dice la palabra mal que todas las cosas, y ahí pudo reconocer Pedro quién era él, que él podía manifestar muchas fuerzas, pero después a la hora de la verdad, cuando las cosas apremian, es con lo que decimos, ahí sale realmente quiénes somos, ¿no? Yo recuerdo que hay un refrán que decimos en Argentina, dice, en la cancha se ven los pingos, ¿no? O sea, hablando de los caballos, ¿no? Por ejemplo, un caballo puede ser bueno y todo bien, pero cuando sale a la pista de la carrera, allí es donde se conoce realmente el caballo, a ver qué es lo que da de sí, ¿no? Puede tener una muy buena apariencia, todo lo que sea, pero en la pista ahí se conocen los caballos, ¿no? Y bueno, y en cierta manera es un poco lo que nos pasa a nosotros. A nosotros, cuando realmente nosotros nos damos cuenta y nos conocemos en cierta manera a nosotros mismos, cuando estamos bajo presión, cuando a nosotros nos toca pasar por una prueba, cuando nos toca pasar por alguna situación difícil, ahí es donde se manifiesta realmente lo que hay en nuestro corazón, ahí se manifiesta quiénes somos. Y muchas veces nos pasa, y quizás tú que me estás escuchando, poniendo tu mano en el corazón, podrías reconocer cuántas veces te ha pasado de que en algunos momentos a ti te toca actuar y te toca reaccionar frente a ciertas y determinadas situaciones y tú mismo te quedas sorprendido de ti, porque
te das cuenta que empiezan a salir cosas de tu vida que tú pensabas que no estaban, ¿no? A mí me ha pasado en estos caminos incluso del Señor, que en algunas oportunidades me he encontrado bajo presión y de golpe veo que yo tengo actitudes y reacciono frente a algunas situaciones que a mí me ha llevado a sorprenderme de mí mismo, decir, pucha, wow, ¿cómo puede ser que yo haya reaccionado así? Si yo no, como diciendo, yo no soy así, ¿no? ¿Y cómo puede ser que yo haya reaccionado de esta forma? ¿No? Y es como que a través de esa reacción es como que yo me empiezo a dar cuenta y a evaluar eh, qué es lo que había realmente en mi corazón, ¿no? Entonces, muchas veces eso a mí me ha hecho reaccionar y bueno, y muchas veces me ha pasado que yo, después de haber actuado mal, haber tenido mala actuación, he tenido que ir a los pies del Señor, a pedirle al Señor que me perdone, a pedirle que el Señor me limpie, a reconocer mi pecado, a reconocer mi falta, ¿no? Por eso, queridos hermanos, qué importante es que nosotros podamos estar siempre a cuenta con el Señor, ¿no? Hay una cosa que yo practico y que te animo a que lo hagas, y es que podamos venir todos los días, si fuera posible, venir ante la presencia de Dios y poder humillar nuestro corazón delante de Él. Yo siempre digo que hay un lugar que yo le llamo los pies de la cruz, que es un lugar cuando yo me presento delante de Dios y humillo mi corazón delante de Él, ¿no? Hacer, por ejemplo, lo que dice el Señor en su palabra, ¿no? El Señor nos invita en su palabra, nos dice, digamos que, que cuando nosotros vayamos a tener un tiempo con el Señor, que entremos a nuestro cuarto, que cerremos la puerta y allí en secreto busquemos al Señor. Y cuando estamos ahí en secreto, nosotros tenemos que ir a los pies de la cruz. Y allí en los pies de la cruz yo tengo que exponer mi vida, exponer mi mente, exponer mi corazón y ponerme delante de Dios. Yo creo que ahí en los pies de la cruz es donde se prenden, por decirlo de alguna manera, los reflectores del cielo y allí el Señor trae luz a mi vida, a mi mente, a mi corazón, y ahí me doy cuenta yo lo que hay en mi corazón. Allí es donde, cuando yo me expongo delante de Dios, ahí es donde Dios realmente me revela y me muestra lo que hay en mi corazón. A mí muchas veces me ha pasado que cuando yo voy ahí y me presento delante de Dios y el Señor ilumina mi mente y mi corazón y empiezo a recorrer las obras que he estado realizando, y ahí bajo la luz de Dios empiezo a darme cuenta cuántas cosas hice mal, cuántas cosas, cuántas actuaciones he tenido que tengo que pedirle a Dios perdón, que tengo que arrepentirme. Y muchas veces me pasa, por eso todos los días tenemos que ir a ese lugar, a los pies de la cruz, y presentar nuestras vidas, presentar nuestras obras delante del Señor. ¿Para qué? Para que estemos a cuenta con el Señor. ¿Eh? No dejemos pasar un día, porque a veces nosotros no nos damos cuenta, pero cuando pasa un día de que no venimos a los pies de la cruz, pasa un día o 2 días o 3 días o a veces pasa una semana, si no llego a ese lugar de humillación y de quebranto, donde expongo mi corazón, donde le digo como lo hacía David. David decía, Señor, examina mi corazón, prueba mis pensamientos, ve si hay en mí caminos de perversidad. Así decía David, así tenemos que venir nosotros también a la presencia de Dios, vez tras vez, y decirle, Señor, aquí estoy, me humillo delante de ti, ve si hay en mí caminos de perversidad, ve si hay en mí malos pensamientos, por favor, muéstrame, Señor. Y a mí me pasa muchas veces que cuando estoy así en la presencia de Dios y analizo mis obras delante del Señor, cuántas cosas el Señor empieza a señalarme, a decirme, mira, esto no me ha gustado lo que hiciste, no me gustó cómo le contestaste a tal hermano, no me gustó esto que hiciste. Y entonces ahí tengo que pedirle al Señor perdón. Y muchas veces me pasa que tengo que llorar, lloro en la presencia de Dios quebrantado, pidiéndole al Señor que me limpie, pidiéndole al Señor que me lave con su sangre, pidiéndole que el Señor me perdone de mis pecados, que me perdone mis faltas, que me perdone mis fallos, ¿no?
Y es tan hermoso, ¿no? Cuando uno puede venir a la presencia de Dios y uno puede volcar su corazón y derramar su corazón delante de Dios, y Dios allí te puede ministrar con su espíritu, mostrándote, porque Él es el que sabe lo que hay en nuestro corazón, en nuestro interior. Entonces el Señor ahí nos muestra lo que hay en nuestro corazón, y ahí entonces nosotros podemos permitir que la sangre de Cristo nos limpie, que el Señor nos santifique, que el Señor nos restaure en su relación con Él, para que no haya nada que interfiera en mi comunión y en mi relación con el Señor. Qué importante, queridos hermanos, que nosotros seamos conscientes de esta verdad y no andemos descuidadamente, no andemos confiando demasiado en nosotros mismos, pensando que ya estamos bien, que no tenemos fallos, ¿no? Cuidado. Yo veo que hay gente que a veces entra como un espíritu religioso, de creer que ya somos tan buenos, que somos tan santos, y a veces empezamos a mirar a los demás, en cierta manera lo empezamos a mirar un poquito como por encima del hombro, con un cierto menosprecio, como diciendo yo ya estoy en un cierto nivel de santificación y miro a los demás y juzgo a los demás como inferiores a uno mismo. Que el Señor nos libre de esto, queridos hermanos. Busquemos, hermanos, tener un corazón quebrantado, busquemos tener un corazón humillado delante de la presencia de Dios, y de esa manera, hermanos, vamos a poder vivir esa vida que realmente agrada y que realmente honra al Señor. Por eso, querido hermano, querido amigo, te invito a que seas muy celoso con tu comunión con el Señor, seas muy celoso con tu relación con el Señor, y por favor todos los días acércate y humíllate delante de Dios, presenta tu vida delante de Él, y no dejes que ninguna cosa se vaya acumulando en tu corazón, porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y es perverso, y a veces nosotros no conocemos nuestro corazón. El que lo conoce es el Señor, así que para que nosotros podamos evaluar lo que pasa dentro nuestro, tenemos que ir a los pies del Señor, tenemos que ir a los pies de la cruz. Así que yo te animo, querido hermano, a que todos los días te acerques a la presencia de Dios y te acerques así, de esta manera, buscando y humillándote delante de Él en este tiempo de confinamiento, que estás en tu casa. Busca siempre un momento donde te puedas meter en tu cuarto, donde te puedas cerrar la puerta y puedas meterte allí con el Señor, para que no permitas que ninguna cosa, ningún engaño, ninguna maldad, ninguna cosa que sube de nuestra carne nos haga daño, nos contamine y nos aleje de la presencia del Señor. Bueno, se me ha ido el tiempo, así que te tengo que dejar. Te mando un fuerte abrazo y deseo de todo corazón que el Señor te bendiga.